Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar de la pérdida de bosques nativos que viene sufriendo la Argentina en los últimos años. Una deforestación que deja enormes secuelas y que se convierte en una de las principales amenazas para nuestro ecosistema. Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los productos de uso diario que dañan el planeta. Muchas de las cosas que consumimos cotidianamente suelen tener un impacto ambiental mayor al que imaginamos. Muchos de esos productos llevan incorporado el rastro de la contaminación, la deforestación, los pesticidas o el mal uso de la energía. Solo con el conocimiento de esta huella podemos convertirnos en consumidores más responsables y sostenibles. En el puesto número 3 se coloca el agua embotellada. El componente con el que se fabrican estos envases se llama PET. Es un material absolutamente reciclable con el que incluso hasta se puede fabricar ropa. Solo que hay un problema: nosotros, los seres humanos. Si no se utilizan los contenedores correspondientes y se los mezcla con otros materiales, el reciclado es imposible. Agreguemos que la mayoría de las ciudades del mundo no cuenta todavía con sistemas de gestión de residuos que permitan aprovechar eficientemente las ventajas que tiene el PET. En el puesto número 2 se encuentran los artículos de higiene personal. La mayoría de los jabones, desodorantes o pastas dentales contienen un compuesto antibacteriano llamado triclosan, un agente químico potente y muy peligroso para la naturaleza. Cuando los desechos de nuestros productos ingresan a las cañerías, terminan su recorrido en el cauce de lagunas y ríos, en los que los peces y aves acuáticas sufren inevitablemente las consecuencias. Y se sube al puesto número 1, el café. Toda una sorpresa, ¿verdad? Es que después del petróleo, el café es el segundo producto más comercializado y consumido en el mundo de manera cotidiana. La bebida que ingresa al pocillo no es el problema. Lo que contamina es su proceso de elaboración. Detrás de su producción quedan las huellas de la deforestación, la erosión de los suelos y el monocultivo. Y detrás de su industrialización y consumo quedan residuos como el mucílago del grano, la borra del café y el pergamino que envuelve el grano seco. Todos ellos altamente contaminantes e imposibles de reciclar. Este fue el top 3 de la semana. ¿Lo viste? En Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Como todos los domingos, durante una hora los vamos a estar acompañando con todas las realidades que tienen que ver con el ambiente. Y este fue un año muy especial. Estamos promediando casi 8 meses en Argentina de un aislamiento, a veces obligatorio, no tanto, pero finalmente un aislamiento personal para tratar de paliar este virus, para tratar de no enfermarnos de la COVID-19. Y esto nos ha hecho reflexionar durante muchos programas, durante casi todo el año, con respecto a la pandemia y a la relación con los ecosistemas. En este caso voy a charlar vía Zoom con Lucas Garibaldi. Lucas Garibaldi, lo voy a leer, es doctor en Ciencias Agropecuarias, investigador del CONICET y director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Hola Lucas, gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola, muchas gracias por invitarme, un placer. Estás en Bariloche, ¿no, Lucas? Sí, vivo en Bariloche, pero bueno, trabajamos en todo el país y en muchos lugares del mundo. Empezaba esta conversación que vamos a tener con la relación entre la pandemia y los ecosistemas, y fundamentalmente me gustaría preguntarte a vos, sobre todo con esos bichitos tan importantes que son los polinizadores. Digo bichitos y no en forma de menospreciarlos, todo lo contrario, sino porque son chiquitos. Los polinizadores cumplen un rol fundamental en los ecosistemas y también nos ayudan a vivir mejor. Y buena parte de los polinizadores son abejas, pero también hay mariposas, escarabajos, colibríes, murciélagos.
Y de abeja, cuando uno piensa en abejas, se le viene a la mente la abeja melífera, pero hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. En Argentina tenemos alrededor de más o menos 1.000 especies de abejas. Así que hay una diversidad enorme. Estos polinizadores, animales, visitan flores en busca de alimento, néctar o polen, y de ir de una flor a otra, polinizan las flores y ayudan a la formación de semillas y frutos que luego cosechamos, por ejemplo, de girasol, de café, de cacao para el chocolate, y un montón de cultivos que tanto nos gustan y necesitamos. Están desapareciendo especies de polinizadores, se están extinguiendo, así como de todos los grupos de animales y plantas que conocemos. Y la principal causa es el agro en un sentido amplio, incluyendo las forestaciones, y es la manera en que llevamos adelante nuestros cultivos, criamos nuestros animales y plantamos nuestros árboles. Básicamente tenemos grandes monocultivos que usan fuertes dosis de agroquímicos y ocupan el suelo durante un periodo muy corto del tiempo. Se genera mucha erosión. Ahora vamos a ir hacia lo positivo. ¿Hay una solución para esto? Sí, ya contamos todo lo negativo, ya contamos todo lo que venimos contando para ver si reaccionamos de una buena vez. Bueno, ahora hablemos de las soluciones. Hay soluciones y funcionan. Y dan más productividad, de hecho. Se cosecha más por hectárea, son rentables, los alimentos son de mejor calidad también. ¿Y cuáles serían puntualmente, como para que entienda la audiencia? Bueno, se trata de incorporar principios ecológicos a la producción agropecuaria. Hoy en día la idea es que produzco más, es menos diversidad de vida. Produzco más impacto ambiental. Y lo que se está proponiendo desde la ciencia, lo que estamos encontrando que funciona, es que en realidad uno puede promover más basado en la diversidad. Y dicho brevemente, el cultivo, por ejemplo, necesita nutrientes. Esos nutrientes pueden venir de un fertilizante químico o pueden venir cuidando la diversidad de vida del suelo, cuidando los suelos a través de la circulación natural de nutrientes en el suelo. Y entonces tampoco es uno o lo otro. Nosotros lo que proponemos es cada vez usar menos agroquímicos, cada vez promover más la biodiversidad y de ese modo ir transformando en ambientes más sanos. Es decir, esto no es de repente todo o nada o cambiar completamente lo que están haciendo los productores. Nosotros proponemos objetivos a los productores en donde año a año van aumentando la diversidad de vida, digamos en un 2%, 3%, reducen el uso de agroquímicos en un 5% y así van mejorando, van cambiando las prácticas, van viendo que funciona, que es rentable y se va aprendiendo, se llama manejo adaptativo. Y la diversidad es, por supuesto, más rotación de cultivos, pero también proteger ambientes naturales. De repente un bajo, un humedal, un pastizal brinda muchos servicios, filtrando los agroquímicos que van a las aguas que luego la gente toma, también regulando el ciclo del agua, es decir, previniendo inundaciones, proveyendo polinizadores a los cultivos. De alguna manera hay mucho interés y apertura a escuchar estas ideas. Lo que pasa es que el cambio va a una tasa muy lenta. La tasa de destrucción, la tasa negativa es mucho mayor a la tasa positiva. Está bueno que haya una tasa de positividad y cada vez más incorporación de principios ecológicos a la producción agropecuaria, porque si no eso no estaríamos mucho peor, pero con lo que hay no alcanza. Tenemos que expandir más rápido, difundir, trabajar más en conjunto. Y bueno, hay solución. Naturalmente las especies que se perdieron no las vamos a poder recuperar porque se extinguieron, pero sí tenemos la posibilidad todavía de crear ambientes agropecuarios sanos. Pero solución hay, digamos, aunque sea lento, podemos ir hacia un camino de positividad. Tal cual, lento o rápido depende de nosotros. Claro. Las soluciones están y sabemos mucho más de lo que estamos aplicando. Es decir, hoy en día, con 2 o 3 principios ecológicos de promover la rotación de cultivos, de incorporar lo que se llama cultivos
de servicios, de preservar hábitat natural y seminatural en los campos agropecuarios y un par de prácticas sencillas, podemos transformar nuestra realidad hacia algo mucho mejor de lo que tenemos. No es complicado, funciona, sabemos cómo hacer, pero no se está implementando a la escala que deberíamos. Lucas, muchas gracias por esta conversación y gracias por estar en Ambiente y Medio. Gracias a ustedes, un placer. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Bueno, estoy en el Jardín Botánico y como siempre les digo, todas las especies son importantes para los ecosistemas. Hoy vamos a hablar de una que tiene muy buena prensa, pero también es un poquitito menos cuidada de lo que pensamos. Ellas vuelan, son hermosas, nuestros ojos se ven atraídos por ellas, pero lo más importante son polinizadoras, las mariposas. Las mariposas tienen una metamorfosis completa, ¿sí? Entonces pasan por el estado huevo, oruga, crisálida y adulto. El tiempo de vida depende de la especie. Hay especies que en el estado adulto pueden vivir 2 semanas o 3, y hay otras que están más adaptadas y que pueden vivir 3 meses. En Argentina hay alrededor de 1.500 especies de mariposas. En la zona de Buenos Aires hay alrededor de 200 especies citadas. Para empezar, antes de desplegar sus hermosas alas, son orugas, y cuando están en esta etapa se alimentan de plantas y generan como una especie de poda natural. O sea, cuando hay una planta muy vigorosa y las orugas van a comérsela, le dejan espacio a otras plantas para que crezcan, sin matar a la planta grande. Cuando ya son mariposas, se alimentan de néctar. Tienen un aparato bucal especial llamado espiritrompa. Es un tubo flexible y hueco que está enrollado. Cuando visitan las flores, lo que hacen es posar sus patas, estiran la espiritrompa, eso lo introducen en la corola y así succionan el néctar que está en el interior de la flor. Y cuando están arriba de las flores, se llenan las patitas, la trompa, el cuerpo de polen. Y llevan ese polen a otra flor, y después esa a otra flor, y después así, y así van polinizando. Ya sabemos que las abejas son las principales agentes polinizadoras, pero no comparten las mismas flores, porque son distintas, y por eso hay distintas especies, ¿no es cierto? Las flores que frecuentan las mariposas son flores de plantas nativas, son flores muy pequeñas que tienen los pétalos fundidos formando como un embudo, ¿sí? Es un tubo floral, y además tienen guías de néctar que lo que hacen es incentivar al insecto para que llegue hasta el interior de la flor. Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires están disminuyendo la cantidad de ejemplares, principalmente por el humo, el smog y los gases de efecto invernadero que emiten los vehículos, hacen que las mariposas busquen otros lugares. Y en segundo lugar, la falta de espacios verdes con plantas nativas, aunque está arrancando una movida interesante de plantas nativas. Pero sabemos que las plantas nativas son muy importantes para la conservación de una especie, y si queremos desarrollar ese tipo de fauna, necesitamos la flora correspondiente. Hay muchas personas que no conocen el ciclo de vida completo de las mariposas y las polillas. No saben que tienen una metamorfosis completa, que pasan por el estado huevo, oruga, crisálida y adulto. Entonces, cuando encuentran orugas consumiendo hojas de plantas, lo que hacen es sacarlas, matarlas, aplicar químicos, y en realidad se corta el ciclo de vida de un insecto que es benéfico para la polinización de las plantas y para esta red de asociaciones con otros animales en las cadenas alimentarias. Hablando de especies nativas, en su momento les comenté sobre la bandera argentina, que necesita del coronillo. Así que este es el momento en el que mirás en tu patio, balcón, terraza, lo que sea, y ves dónde podés poner un coronillo. Acá en el Jardín Botánico hay coronillos grandes y de hecho se aprovecharon bastante. En el año 2016 se hizo un proyecto especial para promover la mariposa bandera argentina.
lo que se hizo es la cría de orugas sobre ejemplares de coronillo y luego los adultos que emergieron de las crisálidas se liberaron a un mariposario temporal que se armó con plantas nativas para que ahí adentro estén en contacto, ¿sí?, macho y hembra, puedan estar en cópula y después liberar los ejemplares al aire libre del botánico. Las mariposas forman parte de una cadena trófica, o sea que también sirven de alimento a otras especies. Por ejemplo, algunas aves como el zorzal o el venteveo, algunas arañas, inclusive algunas avispas y otros insectos. Entonces, las mariposas son muchísimo más que el valor estético que le damos, que esas alas hermosas que tienen. Y por último, hay una especie muy parecida a las mariposas, pero con mala prensa. Son las polillas y también son importantísimas en los ecosistemas porque también son polinizadoras y son muchísimo más efectivas que las mariposas en la polinización. Así que cuando veas una polilla en tu casa, no la mates, simplemente sácala por la ventana. No te muevas de ahí, en el próximo bloque vamos a hablar de la enorme pérdida de bosques, selvas y montes que ha sufrido la Argentina en los últimos años. Una realidad vinculada al corrimiento de la frontera agrícola y al triunfo de un modelo forestal y agroindustrial totalmente insostenible. Su nombre es yaguareté, que en guaraní significa la verdadera fiera. Es el predador tope de la cadena trófica de nuestro continente. Si hubiese un cargo parecido a rey de la selva americana, sin dudas lo ocuparía él. El problema es que hace un siglo la Argentina agroganadera comenzó a considerarlo un peligro para sus animales de producción. A eso se sumó que algunos cazadores empezaron a ver su piel como una fuente de ingresos. Esa combinación fue letal para la especie. En muchas regiones del país directamente se produjo una extinción. La población de yaguaretés en Argentina hoy no sobrepasa los 250 ejemplares, arrinconados principalmente en algunas regiones de Chaco y Misiones y en las yungas de Salta y de Jujuy. Con el tiempo, el enemigo comenzó a hacer la pérdida del hábitat. Su verdugo dejó de portar una escopeta y se subió a una topadora para arrasar bosques o alguna cosechadora para recoger los frutos. La ecuación es más que sencilla. Un yaguareté adulto necesita de entre 7.000 y 10.000 hectáreas de selva para poder subsistir y cumplir su ciclo vital. Claramente, el denominado progreso fue matando su reino, y con su reino a su gran líder, el yaguareté. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico.
Dehesa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Dehesa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Uno de los tantísimos problemas que tiene el mundo, en lo que respecta al medio ambiente, tiene que ver con la deforestación. Una práctica que ya lleva muchísimos años y que en el medio, para decirlo suave, se va llevando puestos bosques enteros y miles, millones de hectáreas. Es cierto que a partir de la ley de bosques, la cual vamos a explicar ahora, la situación mejoró un poco, pero aún así las cifras son preocupantes y alarmantes. Quédate y lo vemos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, también conocida como la FAO, de 1990 a 2020, el mundo perdió un total de 178 millones de hectáreas de bosques. Un ranking liderado por el continente africano en un estudio que evaluó a 236 países y territorios y que más allá del tremendo número de 178 millones de hectáreas perdidas, señalan que en la última década se ha ralentizado el proceso de deforestación, el ritmo de deforestación, atribuyéndole el resultado a dos cosas. Por un lado, a la reducción misma de deforestación en algunos países y al incremento de la cobertura forestal en otros. Una cobertura forestal que se da en un 90% de forma natural, con los bosques autorregenerándose, y como contracara, un incremento en más de 120 millones de hectáreas de bosque plantado, lo cual también es un dato. Porque ahora hablamos de deforestación en este bloque y en el próximo vamos a hablar de reforestación. Sé que son muchos datos, se vienen un par más, no se asusten, por supuesto la idea nunca es aprenderse los números, sino la magnitud y las diferentes aristas de esta problemática. Dicho esto, vamos a ver qué pasa con la Argentina. Un informe revelado por el Ministerio de Ambiente estima que entre 1998 y 2018, es decir, un periodo de 20 años, se han perdido 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en la República Argentina. Paralelamente, se analizó el impacto de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, sancionada en 2007. Una ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos que ordena a las provincias a elevar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, conocido con las siglas OTBN, categorizando los posibles usos de las zonas boscosas, desde la preservación y conservación hasta misma la deforestación, zonificando con Z los diferentes bosques en tres categorías, 1, 2 y 3, rojo, amarillo y verde, respectivamente. El rojo, de un muy alto valor de conservación, donde no se permite ninguna transformación del ambiente, ni desmonte, ni nada parecido. El amarillo, de un valor medio alto, donde tampoco se permite el desmonte, pero sí actividades como el turismo, el aprovechamiento sostenible o la investigación científica, por ejemplo. Y el verde, de un bajo valor de conservación, donde sí se permite la modificación del ambiente parcial o totalmente para fines productivos, por ejemplo. Siempre bajo una evaluación de impacto ambiental. Lo que termina sucediendo aquí es que se termina desmontando en lugares donde hoy no se puede, donde mejor dicho está prohibido por ley, hoy, en algo muy difícil de controlar y que, de más está decir, incorpora intereses muy firmes. De estas 6,5 millones de hectáreas, las cuales a día de hoy, 2020, deben ser un poco más, me la juego, el 43% se dio durante la vigencia de la Ley de Bosques, lo que habla de este pequeño descenso que les venía marcando, paulatino y progresivo, pero que se dio únicamente hasta el 2015. A partir del 2016, según el informe del Ministerio, las cifras empezaron a aumentar. A partir de algunas medidas económicas del gobierno anterior, a partir de la reducción o eliminación de las retenciones a la exportación de los granos, los productores, vivos como siempre, empezaron a expandir la frontera agrícola
por sobre bosques donde no tenían permitidos desmontar, justamente para tener más campos, más granos, en general soja, y venderlos y hacer más plata. Y así, frente a un Estado donde permite estas libertades, donde no regula, donde no administra, se hace muy difícil, y frente a los desmontes, a la explotación de los recursos naturales, a la explotación de los suelos, siempre hay un claro castigado y perjudicado que es el medio ambiente. A propósito de esto, los invito a rememorar una charla que tuvo Gaby Wiesenthal con Hernán Giardini de Greenpeace acerca de esto, obviamente muy interesante, así que escuchémoslo. Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, estas provincias concentran el 80% de la deforestación que ha sufrido la Argentina en los últimos 30 años, donde hemos perdido más de 8 millones de hectáreas de bosques. El tamaño de una provincia entera, el tamaño de Entre Ríos, para imaginarse lo que es 8 millones de hectáreas. Bueno, ha bajado la deforestación si uno la compara a antes de la ley de bosques, y fue todo un movimiento ambiental muy importante de tantas personas movilizadas porque el Congreso la sancionara. Tiene más presupuesto, aunque sigue siendo bajo el comparado a lo que dice la ley, el presupuesto por bosques. Hay mejoras, pero no son suficientes. Imaginemos que el 50% o más de todos los animales, plantas, insectos que tenemos en el planeta Tierra y la zona terrestre están en los bosques. Además, los bosques son medicina, son alimento, son madera que utilizamos. Gran parte de los remedios que consumimos vienen de plantas y esas plantas muchas están en los bosques. La deforestación genera cambio climático y en el norte del país están sufriendo gran parte de las consecuencias de la combinación entre cambio climático, que genera un aumento de las precipitaciones y la intensidad de las precipitaciones, y la pérdida del bosque, que es una esponja natural, que al perder el bosque nos vemos más vulnerables a ese aumento de las precipitaciones que ya están produciéndose en los últimos años en el norte del país. ¿Por qué se deforesta? Por la explotación de la madera, lógicamente, y por el territorio, ya sea para emprendimientos agrícolas o ganaderos o mismo emprendimientos inmobiliarios. ¿Cuáles son las consecuencias? Lógicas también. Pérdida de hábitat, de biodiversidad, de hogar para flora y fauna, de regulación hídrica, terrenos que quedan propensos para inundaciones y un montón de consecuencias negativas más. Una práctica muy dañina y que en el próximo bloque veremos si se compensa con la reforestación o hace falta mucho más. Yo estoy seguro que todos y todas disfrutamos las nuevas tecnologías. También estoy seguro de que hay muchas facilidades hoy en día que nos trae el mundo. Por ejemplo, que con un clic nos llegan productos a nuestra casa. Ahora, ¿estamos seguros de qué tipo de productos son los que hay en esta nube llamada Internet? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible intimó a esta mega empresa que te vende los productos y te llegan a la puerta de tu casa por una venta ilegal. Voy a decir primero lo siguiente: el yaguareté fue declarado monumento natural en el 2004, por lo tanto todos sus productos o subproductos confeccionados a partir de dicho animal son ilegales. Y en esta plataforma había un sombrero con una cinta de cuero de yaguareté, por lo tanto es ilegal. Es por esto que se hizo la intimación. Pero yo investigué un poquito más y no solamente venden este tipo de subproductos, sino que también se vende fauna silvestre que no debería poder venderse mediante una de estas plataformas. Vos con un clic te podés comprar un pavo real en tu casa y esto no está regulado. Por lo tanto, dicha plataforma debería poder autorregular las publicaciones que hace para poder regular esta venta ilegal de productos o subproductos de fauna silvestre. Si llegado el caso de que esta plataforma no lo pueda hacer o se le escape alguna publicación, no estaría mal que se le apliquen multas también. Así que cuando compren por internet, échenle un ojo a ver qué se encuentran. Quédate ahí porque en el próximo bloque continuamos hablando de pérdida de bosques y selvas, pero sumando el análisis de algunas iniciativas de reforestación y restauración ambiental que comienzan a surgir en nuestro país.
Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Siguiendo un poquito en línea con lo que hablábamos antes en relación a las hectáreas perdidas de bosque en los últimos años, una modalidad que se empezó a hacer cada vez más presente es la de la reforestación. Una iniciativa que muchas veces tiene que ver con lo marketinero, hay que decirlo, pero que en mi humilde juicio llega a ser una alternativa válida. Pero hay que hacer varios asteriscos. Y sobre todo acá vamos a diferenciar el concepto de reforestar y restaurar, que es, me parece, a lo que debemos apuntar. Y vamos de paso a derribar algunos mitos, porque hay que entender que recuperar un ecosistema no es nada sencillo. La reforestación con plantines es una medida más apta en zonas urbanas. En caso de erosión o con fines productivos, donde se necesita una rápida cobertura de árboles y donde no se tiene la intención de recuperar un ecosistema perdido. Por ejemplo, en el caso de los pinos que se suelen desmontar para conseguir madera, se reforestan pinos nuevamente para más adelante, la temporada próxima, volver a conseguir madera. Caso contrario es la restauración, un proceso donde se busca recuperar la estructura y funcionalidad de un ecosistema perdido, teniendo en cuenta factores como por ejemplo el suelo, el agua, cuestiones como plantas exóticas y plantas nativas, y donde, repito, se tiene la intención de recuperar un ecosistema que fue perdido por el fuego, por el desmonte o lo que fuera, no así la reforestación. Ahora bien, ¿qué es lo sensible o lo peligroso de esto? Que muchas veces se entiende a la reforestación como restauración, y ahí está el problema. Porque, como ya deslizaba en un principio, las reforestaciones suelen tener fines lucrativos o políticos, muchas otras no, muchas otras con intenciones genuinas, pero que no deben ser consideradas como restauración. Para que un árbol se constituya como un árbol, como esa fuente generadora, recirculadora y purificadora de oxígeno, hacen falta más de 10 años. Y para que un ecosistema como un bosque se forme como tal y empiece a brindar las propiedades características que brinda un bosque, hacen falta muchos otros años más. Se cae en el error de concebir la lógica de, bueno, desmonto 1000 árboles acá, pero reforesto con otros 1000 árboles y entonces ya está. Bueno, erróneo, porque justamente hacen falta muchos años para que esos 1000 árboles se constituyan como verdaderos árboles y posteriormente como un bosque. Con esto no estoy intentando decir que la reforestación esté mal, porque, dicho sea de paso, no soy nadie para decir quién está bien o qué está mal, porque aparte nadie en su sano juicio puede estar en contra de que haya 1000 árboles nuevos, dicho sea de paso, pero sí es importante marcar esta diferenciación y entender que acá hay una diferencia: reforestar y restaurar. Restaurar es otra cosa que requiere añares, políticas públicas, cuidados y sobre todo no volver a desmontar. Distintos biólogos, ecologistas, organizaciones sostienen que una de las mejores metodologías para la restauración de un ecosistema perdido es justamente dejar que la naturaleza siga su curso. Hemos visto en innumerables oportunidades cómo la naturaleza es capaz de autolimpiarse, autosanarse, autorrecuperarse y demostrar esa capacidad justamente de poder restaurarse por sí misma. Los Guerrilla Gardeners es un movimiento que nació en Estados Unidos y que consta de la fabricación de bombas de semillas. Son unas pelotitas donde adentro se colocan
diferentes semillas de diferentes especies de plantas, generalmente comestibles, con una mezcla de arcilla y tierra, y esas pelotitas se van tirando en terrenos baldíos, en maceteros en la vía pública, al costado de la ruta, y que tienen como intención contribuir con la vegetación y también con alimentación para la población. Otra iniciativa tenía que ver con ir manejando en la ruta, ir tirando al costado diferentes semillas de zapallo, lo que fuera, y que justamente crezcan ahí esas plantas y árboles. Hay que tener mucho cuidado con esto. Imagínense que si todos los seres del mundo mañana nos levantamos y decidimos ir tirando por la ventana cualquier tipo de semilla, se generaría un descalabro ambiental sin precedentes. Además de que muchas veces se hace a través de la imposición. Se salta por encima de las recomendaciones o de las autoridades, muchas veces de lo legal incluso, porque acá en la Argentina está prohibido por ley modificar la composición de la vía pública. Hay que decir también que vale rescatar, digamos, la iniciativa o la intención que tienen algunas personas de estar en descontento con el mundo, porque la verdad que es un desastre, y justamente con ese sentimiento hacer algo. Bueno, se lo canaliza de manera errónea, pero hay que valorar de alguna manera la intención. Mi propuesta, humilde como siempre, tiene que ver con que el Estado Nacional como máximo encargado, y si no diferentes organizaciones ecologistas, funcionen como directores de estas iniciativas y encaucen la intención de algunas personas que son válidas. Porque imagínense que 4 plantas de tomate y 2 semillas de zapallo plantadas en un terreno baldío en una esquina no van a solucionar de ningún modo las millones de hectáreas de bosque perdidas en los últimos 20 años. Pero aún así yo haría uso de alguna manera de esa buena intención de algunas personas de querer hacer y traducirlas en algo que sí tenga sentido y sea relevante. Hace apenas un año, una parte de la selva amazónica ardía en llamas. Mientras se devoraba uno de los pulmones del planeta, el fuego encendía también la duda acerca de qué se está haciendo en cada continente para detener la actual devastación de selvas y bosques. Hoy la Argentina es uno de los 10 países más deforestados del mundo. En los últimos 30 años ha desmontado unas 8 millones de hectáreas ubicadas principalmente en Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En nuestro país, la tala indiscriminada tiene una larga historia y un nombre que la resume y la simboliza: la forestal. Esta empresa inglesa se instaló en el norte argentino a finales del siglo XIX, con el propósito de extraer madera y derivados de los quebrachales de Chaco y Santa Fe. En poco tiempo se había convertido en la primera productora mundial de tanino. Era propietaria de 30 fábricas, 3 puertos y de 400 kilómetros de vías de ferrocarril. Pero también era la dueña de cada pueblo que fundaba y de las personas que vivían en él. Cuando la forestal se fue del país, dejó arrasadas 2 millones de hectáreas de bosque y abandonados a más de 30 pueblos. Había provocado también un proceso de desertificación irreversible y un daño ecológico calculado hoy en $3.000 millones. Por eso, a algunos argentinos les duele la deforestación más que a otros, porque el silencio ante lo que pasó sigue siendo doloroso, porque la indiferencia ante la actual devastación nos está dejando sin bosques. Y ya se sabe, sin bosques no hay planeta. Sin bosques no hay vida. Seguimos en Ambiente y Medio y acabamos de ver un informe que realmente es impactante y podríamos hacer como un mea culpa de la cantidad de argentinos que sabemos tan poco de la forestal y tan poco de lo que allí sucedió en el siglo XX y fines del siglo XIX, cuando una empresa europea, como bien cuenta el informe, devastó más de 2 millones de hectáreas de un bosque específico, de un bosque de quebracho. Insisto con esto del mea culpa, de no conocer o de que poco se enseña en las escuelas. Y para eso voy a estar charlando vía Zoom con José Cabral. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
correntino de nacimiento y misionero, como me acabas de contar desde toda la vida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos muy bien, y a propósito del informe tan impactante, la primera pregunta que te haría es, ¿qué tragedia ambiental, qué deja eso para la gente que ha vivido en la zona? ¿Cuál es tu mirada? Para la gente que ha vivido ahí y la que sigue peleando con ese entorno y luchando, creo que es un panorama muy difícil, porque lo que ha dejado la sobreexplotación de un recurso natural como el quebracho es realmente pobreza en todo sentido, ¿no? Pero el quebracho ha quedado en el, creo yo, como lo que queda debe quedar como una reliquia, y creo yo de muy difícil restauración en términos temporales para una sociedad, ¿no? A propósito de eso, vamos a aclarar a la audiencia que quien habla es ingeniero forestal. José Cabral es un ingeniero forestal y que además es presidente y gerente de la biofábrica. Y cuando hablas de oportunidades para el ecosistema, ¿cuáles serían desde lo que ustedes producen? En principio creo que la región chaqueña ya tiene hace algún tiempo bastantes experiencias, sobre todo con el cultivo de los algarrobos, algarrobo blanco, algarrobo negro. Es una especie de alto valor en términos multipropósitos, si se quiere. Hay experiencias en Santiago del Estero, en el Chaco mismo, en Formosa, donde no solo la madera es el bien que se busca, o la leña, la energía que se puede obtener a partir de los subproductos, sino como forrajera, o en el caso de la harina obtenida de su fruto, tiene bajo o nulo contenido de gluten, por lo tanto es un alimento con orientación hacia el sector de celíacos. Esa puede ser una oportunidad en la restauración, en el sentido de que una especie nativa en la cual hay algo de experiencia y desarrollo tecnológico pueda ser pensada como una forma de restaurar, pero no solo restaurar en términos de paisaje, sino también restaurar en términos de alguna posibilidad de generar alguna riqueza para la comunidad, para su entorno, que vuelva a aprovechar el bosque en el sentido ya con un concepto sustentable, ¿no? Ustedes usan biotecnología en la biofábrica, así es como producen estos plantines. En el caso del algarrobo no, en el caso del algarrobo tenemos, hoy estamos, lo que hemos hecho es un avance sí en el manejo de las semillas, pero es todo proveniente de semillas, incluso del Banco Nacional de Germoplasma de Prosopi, que tiene sede en Córdoba, y ellos tienen distintos rodales de los cuales colectan las semillas. Nosotros lo que hacemos es manejar semillas de la propia zona del Parque Chaqueño, y lo que hemos avanzado es en el desarrollo de las tecnologías de producción de plantines a partir de esta semilla, que también tiene sus vueltas, en el sentido que, por ejemplo, si uno la siembra así como la cosecha, tiene no más de un 30-35% de viabilidad o de germinación. Ahora, si le hace un pretratamiento, como pueden ser, nosotros hemos encontrado que un shock térmico, o sea, darle algo de temperatura, mejora mucho su respuesta. Esto implica que ahí hay y hubo alguna interacción con el calor, con el fuego sobre todo, con lo cual se entiende que algo de los fuegos era parte de la interacción del ecosistema. ¿Para qué? Para mejorar la germinación de la repoblación de esos lugares. En términos de biotecnología, nosotros estamos a la par. La idea es que mientras vamos generando los plantines de semilla, vayamos pudiendo producir los protocolos de micropropagación y macropropagación. Esto es para obtener ya, si se quiere, de algunos árboles selectos por características que interese a la zona, como puede ser la calidad de su forraje, la calidad de su madera, el crecimiento o la resistencia a ciertas enfermedades, uno los pueda ya multiplicar vía asexual. En el caso de Villa Guillermina, que es una comuna en particular,
estamos entregando ahora a mediados de noviembre la primera entrega de 15.000 plantas de un proyecto que la idea es avanzar en la superficie forestada y restaurada con especies que tengan posibilidad y capacidad de aprovechamiento, tanto en bienes como en servicios, ¿no? Como explicabas al principio. Claro, exactamente, que puedan ser, no solo cumplir la función ambiental de restaurar el ambiente en términos paisajísticos y de servicios, o sea, que vuelva a haber biodiversidad, que vuelva a un ritmo que la propia forestación pueda asegurar su persistencia, es decir, que nunca deje el suelo libre de la cobertura forestal. José Cabral, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, éxitos en este emprendimiento para poder restaurar y dar posibilidades a todas las personas que viven en estos lugares tan devastados. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que nos puedan seguir acompañando a lo largo del año, sobre todo el 2021, va a haber estas experiencias de campo que se pueden ir mostrando a la comunidad de cómo va creciendo porque esto es una experiencia compartida, ¿no? Es muy importante que la propia comunidad lo toma como un desafío social, poder en el corto plazo o mediano plazo que llevan la instalación de las forestaciones, volver a generar riqueza a partir de sus montes. Bueno, allí estaremos, si el virus nos lo permite, seguramente estaremos allá con las cámaras para mostrarlo. Gracias. Gracias, José Cabral, nuevamente, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. La miel, dulce néctar, producto del trabajo de insectos. Existe hace miles de años, tiene propiedades curativas y un dulzor incomparable. De hecho, es tan genial que hasta un oso muy famoso es adicto. Y sin abejas no hay miel. Y probablemente tampoco haya un montón de otras cosas muy importantes, pero esa es una discusión para otro día. Hoy les voy a hablar de Honeyland, un documental sobre la apicultura. Mejor dicho, sobre una apicultora con técnicas ancestrales que la tiene re clara. Todo empieza en las montañas al norte de Macedonia, donde Hatzide Murotada trata con extremo cuidado y delicadeza a sus abejas, pero en ningún momento las trata como si fuesen de ella, como si fuese ella su dueña. Eso es muy importante, es uno de los mensajes más importantes que nos da este documental, tratar a la naturaleza con respeto y mucho cuidado. Esta mujer dedicó su vida a la crianza de colonias de abejas, pero todo cambia cuando tiene nuevos vecinos que se instalan cerca de sus colmenas e intentan destruir sus prácticas ancestrales de apicultura. Honeyland también nos trae una metáfora de cómo el sistema irrumpe en las viejas costumbres. Igualmente, los niños y niñas tienen un contacto con la naturaleza muy distinto a la que tenemos las personas más adultas. Vendría a ser como algo natural, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, Honeyland es un documental, pero parece una ficción por cómo es la estructura del relato y tiene unas imágenes del Jocara increíbles. Así que, si llegaste tarde o si querés volver a ver el episodio de hoy, podés volver a hacerlo en YouTube o en la web ambienteymedio.tv y no te olvides de seguirnos en las redes @Fundación Ambiente y Medio. Nos vemos la próxima.